Bueno, bueno, como saben, este era un taller que pues en parte era meme y en parte no era. Em, Va a ser sobre comunicación escrita Saber Pro. Yo les voy a mostrar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Este es más o menos el temario, pues primero me voy a presentar. Vamos a trabajar cuáles son los objetivos y dinámicas de este taller, cuáles son las generalidades de la Saber Pro, generalidades de la comunicación escrita, unos cuantos elementos de ortografía, pero realmente no va a ser demasiado extensivo. Y luego, pues como lo más importante que es argumentación. Entonces, frente a eso, bueno, me presento, soy Juan Nacimiento. Por un lado, soy aspirante al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular de Cesar, pero soy el que obtuvo las mejores Saber Pro en el año 2020 de la región Caribe entre las universidades públicas, con un promedio de 2.37. Fui en su momento también mejor IFES del Colegio Nacional Loperena. Soy estudiante aspirante a grado de honor del programa de Derecho de la Universidad Popular de Cesar, con promedio sobre 4.5. Soy estudiante investigador reconocido por Colciencias, con capítulos de libro publicados. Listo, una cosa importante, pues lo que se voy a explicar en la dinámica, si tienen cualquier duda, se la voy a ir respondiendo apenas lo vayan haciendo. ¿Por qué no está Echeverría? Porque no aceptó la invitación. La verdad es que creo que varias personas lo etiquetaron y lo invitaron y no quiso participar. Eh, Listo, tengo capítulos de libro F publicados. para él. Vale, cierra. Soy campeón nacional de debate del torneo El Gran Debate, el Poder de las Ideas 2019. Soy el quinto mejor orador del torneo nacional de debate universitario Cali 2019, subcampeón Copa Masters del torneo internacional de debate externadista, campeón Copa Masters del torneo internacional de debate Gabriel García Márquez, mejor orador del torneo internacional de debate México Copa Leones de Debate. O sea, en términos generales, pues tengo múltiple experiencia en argumentación, oratoria y excelencia académica y específicamente en temas de Saber Pro. Eh, Llevo siendo 5 años el coordinador de la Sociedad de Debate Carlos Gaviria Díaz, en donde damos talleres de argumentación y oratoria. Entonces, y bueno, varias cosas más que desde luego no voy a seguir profundizando. Pero el punto es, también se cocina rico, Luzca. Entonces el punto es que tengo formación específica relacionada con el objetivo del taller, que es lo que quiero que les quede claro, ¿cierto? Listo. Entonces, objetivos y dinámica del taller. Bueno, la idea es que sentar unas bases que les sirvan para ustedes. La idea del taller es sentar unas bases que eventualmente les puedan servir para mejorar sus capacidades a la hora de realizar la Saber Pro. Y en términos específicos, lo que tiene que ver con comunicación escrita, que tiene unas particularidades especiales que les voy a comentar a continuación. Este es, pues, uno de los talleres que se piensa realizar. Ya tenemos programado uno sobre razonamiento cuantitativo, que es uno de los puntos en que mejor, en peor nos va en la Saber Pro en términos generales en la universidad. Entonces, y probablemente si les interesa y les sigue gustando, pues podemos abordar todos los módulos e incluso profundizar más en los módulos específicamente. Pero mientras, el taller de hoy está enfocado específicamente en el módulo de comunicación escrita. Y en temas de dinámica está el punto de que cualquier pregunta que me quieran realizar, cualquier duda que tengan, porfa, la hacen y eventualmente yo interrumpo el taller. Ahora, Moisés, buena pregunta. Resulta que hay unas que son la parte general y otra que es la parte específica que está relacionada con tu carrera. Entonces, la parte general tiene razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, tiene una parte de lectura crítica, tiene una parte de idiomas, que es inglés, y tiene una parte de competencias ciudadanas. Yo saqué 240 y tanto, la media es 140 y tanto en Colombia, y en comunicación escrita, no, en comunicación escrita y sobre todo en competencia ciudadana saqué puntaje perfecto, que es 300 de 300. Ese fue como el que mejor me fue. Pero todas las saqué sobre 200. Bien. Entonces, listo, generalidades sobre la Saber Pro. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Ah, otro punto importante. Si estoy hablando muy rápido, si hay algo que no me entienden, si la parranda de mis vecinos está sonando muy fuerte, me avisan y yo veo cómo soluciono. Generalidad de la Saber Pro. Primera medida, la finalidad. La finalidad de la Saber Pro es doble, o puede ser triple, pero hablemos de dos cosas primero. Primero, sirve para rankear la universidad.
O sea, con el análisis que se hace de los puntajes, se saca un ranking y se ve qué universidad, bueno, se hace un top, ¿no?, de las mejores universidades. Lastimosamente, la Universidad Popular de Cesar está como en 31 de 32 universidades públicas que hay en el país. Antes se decía que la Universidad de La Guajira era la única que era peor. Hoy yo creo que la Universidad de La Guajira está mucho mejor que la Universidad Popular de Cesar. Está cerca de la acreditación por alta calidad, que nosotros estamos muy, pero muy lejos. Entonces, una de esas finalidades es eso. Entonces, si ustedes quieren que la universidad esté bien rankeada, y eso ayuda eventualmente a tener más recursos, que eventualmente ayuda a que, si no se lo roban, puedan pues, generar mejores cosas para la universidad. Entonces, es importante que se preparen para la Saber Pro. Pero además, sirve también para analizar qué tanto es la mejoría que hay entre el ingreso del estudiante y el egreso. Noten que cuando uno entra a la universidad, por lo general ya hizo, no, por regla general no, obligatoriamente tuviste que haber hecho la Saber 11. El ITFES en teoría es un estudio entre tus resultados Saber 11 y tus resultados Saber Pro, y hace un análisis del qué tanto la universidad está generando un impacto integral en tu formación. O sea, si eras bueno y seguiste siendo bueno, si eras malo y seguiste siendo malo, o si realmente hubo un cambio entre uno y el otro, incluso si eras bueno y te volviste peor. Entonces, ahí habría entonces que analizarlo. Pero a nivel individual, pues también tiene unas particularidades, y es que en teoría te ayuda a, pues, un poco analizar qué tal ha sido tu formación. Pero ya desde una perspectiva un poco más individualista, podemos hablar de unos incentivos que existen en la universidad. Prácticamente todas las universidades tienen incentivos para los buenos resultados para Saber Pro. Eso en virtud de que a la universidad le conviene que a ti te vaya bien en las pruebas. Entonces, ¿qué incentivos existen? Aunque creo que eso lo van a actualizar y se supone que van a crear más, pero en el momento hay unos incentivos para, en la Universidad Popular de Cesar exactamente, pero me atrevo a decir que en muchas otras universidades también los hay. Para los mejores Saber Pro a nivel nacional, por ejemplo, en estos momentos del año 2020 hubo veintitantos mejores Saber Pro a nivel nacional, siendo yo obviamente, el primero. Um, para los mejores Saber Pro a nivel nacional hay una beca de posgrado con todo pago, la que uno escoja, si es propia de la universidad, o hasta el 100% de lo que, de la totalidad de lo que la universidad propone. No, porque ya les había dicho que había sido el mejor de la región Caribe, pues obviamente era el mejor de Cesar, ¿no? Entonces, eso, una beca de posgrado, el que uno escoja. En mi caso me va a tocar escoger el de Derecho Público, porque pues no hay más de Derecho. Pero depende de su carrera, ustedes podrán analizar cuál les conviene más. Esa es una opción. Otra es tomar un diplomado de los que ofrece la universidad. Entonces hay diplomados en contabilidad, hay diplomados en administración de empresas, en educación en formación universitaria, etc. Ahí podrían revisarlos, también 100%. Hay otro que es un título honorífico cuando te gradúes y la exoneración del derecho de grado, que la verdad me parece cutre porque el derecho de grado vale 70.000. Y hay otros que te dan por ser los mejores de la universidad. O sea, en el caso de que no entres entre los mejores nacionales, pero sí entres entre los mejores de la universidad, hay específicamente unos beneficios. Uno de ellos es no tener que pagar matrícula. Como ustedes saben, a Saber Pro se hacen cuando uno ya ha completado el 70% del plan de estudios, los créditos del plan de estudios. Entonces, si uno está en séptimo semestre, octavo semestre, ya completó el 70% y hace la Saber Pro, uno de los beneficios podría ser que el otro semestre no pagues matrícula. Desde luego, para los que tienen matrícula cero o FCSAR, eso pues no significa casi nada. Pero pues si no eres beneficiario de ese tipo de procesos, pues igual te sirve, no son como 900.000, 800.000 que te ahorran. Hay otro que es un título honorífico también cuando te gradúes y exoneración de requisito de grado de monografía, que también vale bastante la pena, pues es un tiempo sustancial el que uno se ahorra, sobre todo si es de derecho. No hacer judicaturas es ahorrarse 9 meses o 6 meses, no hacer tesis, monografía, es ahorrarse también un tiempo sustancial. Entonces vale la pena ese beneficio de ahorrarse el requisito de grado. Por otro lado, hay otra que es en unos seminarios, el ahorro de unos seminarios. Entonces, vale la pena esforzarse. Y otro beneficio nacional. Si eres de los mejores a nivel nacional, puedes solicitar un trabajo. Te dan
un contrato mínimo por 6 meses en la universidad, como monitor. No conozco a nadie que lo haya utilizado o que lo haya implementado, pero bueno, cuando lo solicite les comento qué tal es. Porque creo que no dice ni siquiera cuánto te pagan, pero me imagino que no debe ser tan bajo, ¿no? El salario. Sí, cuando tú llegas con el 70% de tus créditos, te llega un correo a la universidad donde tienes que estar muy pendiente del el correo institucional que te dice, ya estás habilitado para inscribirte, entonces uno tiene que pagar el valor de la inscripción y a ti te van enviando los pasos. Hay una parte que la hace uno, hay otra parte que la hace la universidad, entonces uno tiene que estar pendiente y estar enviando la información. Es importante que use, a mí me costó como 70.000, algo así. Es importante que lo hagan en lo más pronto posible. Primero porque se están haciendo virtuales. Entonces, si lo haces virtual, de pronto es un poco más fácil y te ahorras la parte específica que nos está haciendo. Ahorita les hablo de la parte específica. Y Samar pregunta que si uno puede escoger todos los beneficios. No, realmente solo puedes escoger uno. Eh, los mejores realmente son la beca de posgrado, si te quieres hacer el posgrado en la universidad. O sea, si no tienes otra beca de posgrado, la del trabajo, porque pues bueno, es plata, y la de exoneración de requisito de grado, porque bueno, es bastante tiempo que uno se ahorra. Yo como ya estaba exonerado por promedio, pues obviamente no voy a tomar ese, pero lo hubiese tomado si no hubiese tenido ese beneficio. Hice Presaber Pro, creo que eso no existe, entre otras cosas. La misma pregunta de Mayra. Mayra, ¿qué preguntó? Uno, ¿cómo se escribe? Lo que les comentaba, ¿no? Te llegan como unas cosas para el correo. Otro incentivo importante para los mejores saber pro a nivel nacional, y eso sí es algo a lo que estoy aspirando, es algo que se llama, es como ser Pilo Paga, pero de posgrados. Es un crédito condonable que da el ICETEX, que cubre el 80% de la maestría, eh, pero además te da un subsidio como de 1.000.000 y pico de sostenimientos y te vas a otra ciudad. Entonces, ya ahorita les voy a hablar del apoyo de la universidad y la formación autónoma, ahí están en los ítems. Este, te dan como 1.000.000 y pico por estar en otra ciudad. Entonces, hay ciertas universidades como la Universidad de los Andes que cuando haces una maestría, sí he hecho investigaciones, ahorita paso al CBLA. Tengo un capítulo de libro publicado, estoy escribiendo un libro en estos momentos y probablemente me publiquen un capítulo, no, probablemente no es un hecho, me van a publicar un capítulo de libro. Ahorita les comento entonces sobre eso. Eh, Entonces, esa vale la pena. El tema de hacer pilo paga del posgrado vale la pena. Sobre todo si lo haces en una universidad como la de los Andes, que te sale como en 6 millones la maestría, pero puedes hacer doble titulación y son 2 maestrías. Alguien me pregunta, voy a ir tratando de responderla. Está muy complicado. ¿Cómo me preparé para la Saber Pro? Bien. Entonces, es el siguiente punto. Hay un apoyo que da la universidad que es de formación. A todas las personas que se inscriben de todas las carreras de la universidad les prepara unos módulos para que se preparen. Hay que tener en cuenta que hay una parte que es específica y otra parte que es general. Entonces, la general ya les comentaba, razonamiento cualitativo, no, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, inglés, comunicación escrita y competencia ciudadana. Entonces, ¿qué hacen? Son como unas clases, el docente viene y les explica cuáles son los módulos, cuál es la calidad de los módulos, les explica cómo son las preguntas, les da como unos ejercicios de las preguntas y les comparte simulacros. Y se van respondiendo preguntas, básicamente les muestra sí, como las preguntas y se van intentando resolver de manera colectiva para llegar a la lógica de fondo de la pregunta. Y aquí hay que entender eso que es fundamental. Uno, a la hora de realizar una prueba Saber Pro, ya sea, o bueno, una prueba Saber, ya sea 11, Saber Pro, etcétera, lo que tiene que preguntarse es cuál es la lógica de fondo de la pregunta que voy a resolver. Pero bueno, eso lo vamos a ver de pronto en los talleres que son como más de preguntas. Estamos en el de comunicación escrita, que no tiene como tal esa lógica de A, B, C, D, etc. ¿Puedo pasarle alguno de los simulacros? Sí. Entonces, listo. Hay un tema del apoyo a la universidad que ya les comentaba, son talleres, pues talleres como los que estamos realizando acá. Creo que no es de comunicación escrita, si no me equivoco, y creo que tampoco es de las cosas específicas. Los que yo vi a los que yo asistí eran lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés. Eso sí lo profundizan como bastante, pero pues realmente lo que a mí me ayudó más que todo es la formación autónoma. Entonces, lo que sí quiero que les quede como muy claro es cómo potencializar su formación autónoma para hacer unos excelentes resultados Saber Pro.
Uno lo primero que tiene que hacer es saber en qué tiene falencias. Por ejemplo, bueno, ya yo sé cuáles son los diferentes módulos. Lo primero que tengo que saber es cuáles son los módulos, ¿no? Una vez sé cuáles son los módulos, yo sé cuáles son mis falencias. Por ejemplo, yo en inglés, pues yo sé que yo soy B2, entonces yo sé que en inglés no tendría problema. En lectura crítica, pues en teoría no debería tener problemas. Competencias ciudadanas, pues tu derecho, se supone que no tendría problemas. Entonces yo podría pensar que mi problemática era razonamiento cuantitativo. Entonces lo que hice fue priorizar esos. ¿Cómo podrían hacer ustedes para determinar qué deben priorizar? Hay por un lado una aplicación del ITFES. Entonces ustedes la buscan, creo que se llama Saber Pro, ITFES. Y con eso ustedes pueden ir haciendo los ejercicios en los diferentes módulos y según el resultado que les vaya dando, pues van determinando qué deben priorizar. Pero realmente no se conoce. Ya usted no sabe que uno es malo en inglés, ya sabe que tiene que priorizar inglés. Entonces, lo otro es saber qué te evalúa específicamente el módulo. En este taller, ahorita vamos a ver qué evalúan en comunicación escrita. Y lo que ustedes van a hacer es potencializar esas habilidades. Tengan en cuenta que esto es. Gracias. Yo creo que más 20 sería poquito. Yo tengo la expectativa de que se impulsen bastante. ¿Dónde se pueden conseguir esos talleres? No, donde a ti te llega un correo cuando. Sí, yo creo que más. Yo he visto en la universidad resultados de 100, en la media 150. Y sí, yo saqué 250 prácticamente. Entonces, y la media en la universidad es como de 130, 140. Yo creo que cualquiera que esté en estos talleres es alguien que esté intentando sacar excelentes resultados en Saber Pro, porque no creo que hayan venido a ver mi linda cara. Entonces, si tienen ya esa intención, si tienen ya esa motivación, el resto llega por añadidura. Solo depende de disciplina. Entonces, esos talleres a ustedes les llega cuando ya están en proceso de inscripción, les llega a su correo, o cuando ya superaron los 70 créditos, 70% de los créditos, ya les llega a su correo, participa de los talleres eh, para formación de Saber Pro. Y ya uno simplemente pues participa. Se acaba de llegar alguien que se llama Sanguinario 23. Aquí. No varía la estructura. La lógica es la misma. De hecho, lo que les comentaba, una de las finalidades de la Saber Pro es medir qué tanto avanzaste de Saber 11 a Saber Pro. O sea, qué tanto influyó la universidad en que tú tuvieras un mejor resultado. Y entonces, pues bueno, ahí hace una comparativa con eso. Entonces, la formación autónoma es fundamental. Primero, identificar en qué estamos fallando y priorizar esa formación y tener un mecanismo de priorización, de formación que sea, uno, estructurado, dos, constante, tres, bien planificado, y cuatro, encaminado directamente a potencializar eso en lo que estamos fallando. Tenemos que tener en cuenta que esto es realmente como cualquier deporte o cualquier ejercicio académico, pero me gusta el ejemplo con deporte porque es más fácil de entender. Entonces pensemos en un futbolista que quiera decir, no, yo quiero ser Cristiano Ronaldo, yo no sé nada de fútbol, entonces, pero me sé el ejemplo con Cristiano Ronaldo. Entonces, si yo quisiera ser como Cristiano Ronaldo, entonces yo sé que el tipo es un muy buen futbolista y yo sé que dentro de un partido de fútbol hay ciertas cosas que yo debería poder hacer. Por ejemplo, yo debería poder eh, pegarle al balón y lograr que ese balón se dirija en la dirección, con la fuerza y con la velocidad que yo desee para poder ingresar al arco. Uno. Dos, yo debería poder quitarle el balón al otro jugador, si no, nunca voy a tener el balón. Yo debería poder recibir el balón cuando un compañero me lo pase, si no, pues eventualmente nunca voy a poder pues, hacer jugadas en equipo. Yo debería poder cabecear, yo debería poder correr grandes distancias porque pues tengo que estar de un lado a otro, debería poder tener resistencia. Cada una de esas son habilidades individuales que al final me hacen buen futbolista, si yo quisiera eventualmente ser un futbolista. Entonces, si yo quiero ser un buen prueba saber pro, yo tengo que cumplir con ejercitar un diverso número de habilidades. Y cada uno de los módulos tiene unas habilidades específicas que me exige tener para ser una buena saber pro. Entonces, lo importante es que ustedes no se concentren solo en correr mucho o no se concentren solo en tener buena puntería, porque si no, les va a ir muy bien en una parte y les va a ir muy mal en las demás. Este es un proceso integral. Es más útil tener, y por eso primero hay que pulir en lo que peor voy. Es más útil tener todo en 200 y eso me va a dar promedio 200 que tener algo en 300 y algo en 100. También por una razón muy específica, y es que para los incentivos muchas veces piden que uno tenga un resultado sobre la media en todos los puntos, en todos los módulos. Entonces,
He visto casos. Alguien sacó una de las mejores pruebas a nivel departamental y una de las mejores pruebas de la Universidad Popular de Cesar hace unos 3 años y le fue muy bien en términos generales, pero le fue mal en inglés. Entonces, inglés quedó por debajo de la media y quiso participar de uno de los incentivos y le dijeron, no, te fue muy bien, pero como en uno de los puntos no superaste la media, no puedes acceder a los beneficios. Entonces, prioricen siempre lo que tienen más débil, porque por la parte más débil es por donde cae. Bien, esas son las generalidades de la Saber Pro. ¿Tienen dudas hasta ahí? No Yo estoy tenemos en octavo duda, lo que semestre, pero no me tenemos han son llegado otros correos. tristezas. ¿Será que debo una materia de primer semestre? No, no importa cuántas materias debes. Realmente lo que importa es haber cumplido con un porcentaje de, de cumplimiento, ¿no? Un 70, creo que 70% de los créditos, 80%. Yo te recomendaría que le escribas al director de Saber Pro de la universidad, que se llama Sergio Zapata. Yo te puedo enviar su correo. Creo que eres de Derecho. Si eres de Derecho, sí. Sergio, sí, Lucía, era Lucía, sí, obvio. Sergio Zapata. Es el de Derecho, cada programa tiene su propio director. 75% de los créditos, eso. Eh, Háganlo lo más pronto posible porque hay gente que se atrasa por la Saber Pro. Y paguen eso lo más pronto posible. Hay gente que lo deja para el último día, no paga, no se inscribe y eso no es como una vez, 2 veces al año y para de contar. Entonces, no dejen eso para última hora. Bueno, los que están mal en matemáticas les tengo buenas noticias. El próximo domingo vamos a hacer el taller de razonamiento cuantitativo con una estudiante de maestría en física, que pues, fue una de las personas que me ayudó eh, para mis pruebas de saber. Listo. Entonces, ya entrando en materia, tema de comunicación escrita. Comunicación escrita es la más particular, o para mí, la más particular de los diferentes módulos, porque de entrada es el único que no revisa una computadora. Todos los demás puntos son A, B, C y D, y como son A, B, C, D, eso lo pasan por un láser, y con ese láser eventualmente te equivocaste o no te equivocaste, fin. Comunicación escrita es distinto. Para comunicación escrita contratan a las personas que tuvieron mejor resultado en comunicación escrita de la ocasión anterior y ellos son los que evalúan, los que revisan de manera una por una, pormenorizada, lo que uno escribió en comunicación escrita. Entonces Juan, tienen, ¿puedes ampliar un poco más las imágenes para leerlo cada uno de los incisos? no se leen, pues yo aquí en O el sea, celular doy zoom y se leen. O ah, sea, tú si le das como tap, doble tap, se acerca. Él le puede dar zoom en la pantalla. Sí, claro. O sea, dale zoom, porque pues, si yo le doy, bueno, podría, creo que sí, también podría darle. ya se logra apreciar, ya se logra apreciar. Listo. Parece que alguien hizo una pregunta, voy a ver si la puedo responder. Eh, Creo que no, creo que me equivoqué. Listo. Entonces, esta es la única que una persona hace el proceso de análisis para revisar lo que eventualmente tú presentaste como respuesta. Entonces, eso la hace muy particular. Pero además es la única, no es ABCD, es la única en la que tú tienes que realmente construir tu respuesta a partir de tu misma lógica, ¿no? Pero, como en todas las demás, hay 4 niveles. Creo que todas, sí, todas tienen 4 niveles. Siendo 1 el nivel más bajo y 4 el nivel más alto. Tiene una particularidad, y creo que todos los puntos de la prueba lo tienen, y es que para uno llegar al nivel 4 tiene que cumplir todos los requisitos del nivel 1, del nivel 2, del nivel 3 y eventualmente nivel 4. ¿Sí? Si no cumplo uno de los ítems del nivel 1, no llego al nivel 2. Así funciona. Entonces, ¿qué me pide el nivel 1? Por un lado, el puntaje va de 0 a 114, o sea que es un puntaje muy malo. Para ponerlos en contexto, la media nacional este año fue de 140 y tanto, 150 y tanto. Y la media es baja, o sea, realmente la media no es muy alta. El nivel 4, a mí me quedó, yo saqué en la comunicación escrita, creo que 250, algo así, que ya es nivel 4, para ponerlos en contexto. Entonces, en comunicación escrita, lo que hacen es que te dan un escenario problemático y te piden que argumentes frente a determinada tesis. Por ejemplo, si no me equivoco, la mía fue sobre impuestos, algo de impuestos. No, no me acuerdo muy bien qué era, pero era con impuestos. Entonces, pongamos una situación problemática. Pongamos, por ejemplo, impuestos sobre las bebidas azucaradas.
Creo que el mío era sobre la etiquetación de alimentos chatarra, comidas chatarras. Pero bueno, entonces en el primer nivel, lo que te piden es, uno, que tú respondas a la pregunta planteada. Ahí te hacen como una temática y unas preguntas. Si expresas ideas desarticuladas entre sí, que no dan cuenta de un planteamiento, pues bueno, vas quedando en el primer nivel. Si presentas dificultades en el manejo de la convención, ya sea sintaxis, ya sea la forma en la que escribes las palabras, eh, que no dejen comprender la idea, pues vas a terminar allí. Entonces, mientras respondas viene la pregunta, tus ideas estén articuladas y tengas buena sintaxis, o sea, te pueda entender el texto, pasas al siguiente nivel, que es el nivel 2. Jorge, porfa, silénciate. O yo puedo. Listo, silenciado. Bien, nivel 2. Ya allí lo que te piden prácticamente es que tengas tú una postura. Sientes una postura frente a lo que eventualmente te están preguntando. Por ejemplo, a mí me preguntaban sobre el etiquetado de las comidas demasiado azucaradas, bebidas demasiado azucaradas, comida chatarra en general. Entonces yo llevaba la postura de que eso era necesario, partiendo de la evidencia que se había presentado en Chile y bueno, los buenos ejemplos que se han dado en ese sentido. Ya solo con sentar una postura, que esa postura responda a la pregunta y que las ideas estén articuladas, me encuentro en el segundo nivel. Si esas ideas tienen fallas en la estructura y en la organización, me quedo en el nivel 2. Si hay contradicciones en lo que digo, por ejemplo, en algún momento digo, ok, sí se deben hacer este tipo de etiquetado para reducir la obesidad en jóvenes. Y después digo, aunque este etiquetado realmente no es muy eficiente o realmente no sirve para lograr el fin que persigue porque los jóvenes no le prestan atención a eso. Listo, y me estoy contradiciendo. Como me estoy contradiciendo, probablemente me va a quedar en el nivel 2. Y lo otro es el manejo de la convención. Ya ahí es cosas que terminan eventualmente, eh, por ejemplo, si no se usar I, ahí, si no se usar por qué, porque, si no se usar las comas, etcétera, de ahí empieza a afectar, me quedo en nivel 2. Si por el contrario, tengo una estructura básica, inicio, desarrollo, desenlace, si cumplo con que mi estructuración argumental esté de acuerdo con una postura lógica a favor de lo que debo defender y realmente responde la pregunta, ya me estoy ubicando en el nivel 3. Importante siempre eso, tiene que haber inicio, nudo, desenlace. Pero lo que más le repitieron en el colegio y en esto no desaparece. Ahora, miren que el segundo ítem del nivel 3 se desarrolla en un mismo eje temático, de modo que éste alcanza la unidad. Entonces, aquí hay que tener que la estructura argumental es un todo y que lo ideal para probar una tesis es mostrar diferentes puntos que me lleven a probar cualquier tesis de diferentes perspectivas, pero que se vea como una unidad, que ningún argumento sea contradictorio entre sí, que ningún argumento termine chocando con los demás argumentos que eventualmente he venido presentando. Hay algo que se llama desarrollo argumental, que es fundamental. Hay muchas personas que a la hora de argumentar dicen, bueno, por ejemplo, deberíamos mantener el etiquetado. ¿Por qué? Porque eso reduce el, la obesidad juvenil. Y ya, no desarrolla más nada, queda ahí el argumento. Si yo hago eso, probablemente me quede en el nivel 2, porque ya el nivel 3 me pide que los argumentos estén desarrollados hasta un punto tal que sean suficientes para por lo menos sustentar una de las diferentes perspectivas que eventualmente quiero sostener. Ya habla de unidad semántica. En este punto todavía no te pide que esté demasiado pulida, o sea, ahí pueden eventualmente generar escenarios que reduzcan la fluidez. Y si eso pasa, pues te quedarías en el nivel 3 y no llegarías al nivel 4. Y ya aquí habla de que el buen uso del lenguaje. Entonces, lo que les decía hace un momento, si no uso bien el lenguaje, me quedo en el nivel 2. Si no sé dónde va la coma, si no sé dónde van los puntos, si no sé lo que les comentaba hace un momento, que era además el meme con lo cual los invitaba. Si no sé usar bien el lenguaje, probablemente me voy a quedar en el nivel 2. Por último, está el nivel
4, que es al que todos aspiramos, y la idea es que ustedes después de escuchar este taller sigan puliendo sus capacidades argumentativas, sigan puliendo sus capacidades de comunicación escrita, de forma tal de que todas las 50 personas y las que eventualmente escuchen la grabación estén sí o sí en el nivel 4. Y espero que cuando eventualmente saquen sus puntajes todos sobre 200, puedan decirme, me etiquetan, hey, comunicación escrita, saqué 200, Juan, gracias por haberme dado el taller que eventualmente me ayudó, por lo menos a interesarme por el tema. Entonces, lo primero que te plantean en el nivel 4, recuerden, para llegar al nivel 4 tienen que cumplir con lo mínimo de los demás niveles. O sea, tengo que sí o sí responder a la pregunta planteada, sí o sí tengo que tener una postura clara frente a la pregunta planteada, sí o sí tengo que tener inicio, nudo, desenlace, sí o sí tengo que tener unidad argumentativa, unidad semántica y un buen uso del lenguaje. Pero además, para llegar al nivel 4, eso es lo que lo diferencia, tengo que presentar diferentes perspectivas sobre el tema. O sea, tengo ya que presentar un argumento completo desde diferentes puntos de análisis. Por ejemplo, en la que yo presenté, que era sobre... No, sí o sí es argumentativo. Sí o sí, lo que están pidiendo en comunicación escrita es que presentes argumentos para tú eventualmente sustentar lo que quieres probar. Entonces les decía, no, yo en lo que presenté sobre impuestos para este tipo de comidas chatarras, por así decirlo, decía, uno, en estos momentos hay una gran pandemia en torno a la obesidad. O sea, la obesidad es un problema a nivel internacional de salud pública, se ha entendido así, que está afectando sobre todo a los menores, y esto se debe a varios factores. Uno de ellos es el hecho de que este tipo de empresas que venden este tipo de comidas chatarras tienen una lógica comunicativa enfocada en menores que se basa en la emotividad y no en el razonamiento, pero que además apela a figuras como animales, figuras como cosas coloridas, cosas que se vendan a los niños como cool, para eventualmente ganar su atención y que estos terminen consumiendo este tipo de productos. Pero además, en la forma en la que está presentada la información nutricional se presta para ser de difícil entendimiento para los padres, que son eventualmente los que terminan comprándole este tipo de productos a los menores, por cuanto solo dan unos datos numéricos que en un país en donde la capacidad de pensamiento crítico y de análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, no supera o no es realmente bastante profundo, vemos como es altamente poco probable que se haga un análisis serio a ese análisis nutricional. Y que además ese tipo de escenarios en donde terminan consumiendo esta comida chatarra beneficia a privados a costo de salud de un grupo de especial protección como son los menores. En ese sentido, imponer este tipo de mecanismos a partir de los cuales se eliminan las imágenes alusivas o que apelan a los niños, como son los animales, como son esta propaganda donde comer X producto que es demasiado azucarado, demasiado grasoso, etcétera, es cool, pero además utilizando un mecanismo de etiquetado que no se base en un porcentaje de calorías, sino en alto nivel de grasas trans, alto nivel de azúcares, alto nivel, para que así hacer la comparativa entre alto y bajo, que es mucho más fácil de hacer que entre 1000 calorías, 2000 calorías, 100 calorías, 200 calorías, etcétera, y uno mismo tener que hacer el análisis, generaba un impacto directo en la reducción de este tipo de consumo de alimentos, lo que reduce enfermedades que son de ese tipo de escenarios, como lo puede ser la diabetes, lo que tiene un impacto positivo tanto en la salud pública general como en la prevención general, pero además también en el sistema de salud, porque estas enfermedades, una vez adquiridas, tienen un impacto bastante grande en términos económicos para la salud, por cuanto una persona que tiene diabetes permanentemente tiene que estar inyectando insulina, tiene un riesgo permanente y tiene que estar haciendo exámenes constantemente, etcétera. Entonces, del nudo. No, ya estoy concluyendo, la verdad. Pero entonces lo que les estaba diciendo es que miren que mi argumento tenía una perspectiva de salud pública, una perspectiva de cómo esto facilitaba el análisis de los padres y cómo eso eventualmente sí tenía un verdadero impacto en la disminución del consumo de estos. Cómo esto eventualmente era necesario por la gravedad de la problemática y cómo esto eventualmente tenía un impacto benéfico en el mismo sistema de salud y en los menores.
Entonces, en ese sentido, miren cómo hay diferentes perspectivas sobre un tema que complejizan el planteamiento y por tal terminan siendo muy persuasivos. Bueno, al menos eso digo yo y eso dijo la persona que me la evaluó porque me evaluó bien, ¿no? Esperen un segundo. Bien, entonces ya el siguiente punto es el uso de los recursos semánticos y estilísticos que apoyan el planteamiento del texto. O sea, ya para tú llegar a un nivel 4 tienes que tener unos elementos estilísticos avanzados, tiene que ser un texto que sea fácil de leer, pero sobre todo que sea atractivo de leer. Noten cómo en estos momentos estamos hablando de el único módulo que lo evalúa un ser humano, el único que habrá una persona revisando cómo está construido lo que estás desarrollando. En ese sentido, un texto que tenga párrafos demasiado grandes, un texto que tenga ideas circulares, un texto que no esté bien estructurado, eventualmente será un texto que el evaluador lo analizará de una manera un poco más negativa. Entonces, allí es importante que ustedes empiecen a tener estrategias de construcción argumentativa, pero además de presentación de textos. En ese sentido, yo les voy a explicar ahorita, ahora vamos a hablar como un poquito de reglas ortográficas, pues la verdad van a ser muy breves, también un poco como por el meme, pero que son como para mí tres de las cosas más importantes. Y ya el resto sí les va a tocar a ustedes como analizarlo, investigar, porque la verdad es que hay muchísimas reglas y bueno, eso es lengua castellana de colegio. Entonces, no voy a profundizar demasiado en eso. Pero, sí es importante que tengan presente de esto la estructura y algo que también les recomiendo muchísimo investigar son conectores lógicos, conectores para textos. Que eso es algo que les va a ayudar a no estar siempre repitiendo las mismas palabras y a darle una secuencia que sea atractiva a su texto. Listo. Elena, voy a hacer lo que decía el tercer punto. Sí, como eventualmente. Sí. Uso un adecuado de signos de puntuación, referencias gramaticales, conductores, entre otros mecanismos cohesivos que garanticen la cohesión y fluidez del texto. El texto sí o sí tiene que estar bien conectado, tiene que ser un texto donde, una vez más, las cosas no se repitan, pero que uno sienta los tres momentos. Sienta, aquí está el inicio, aquí está el nudo, y concluyó de una forma adecuada, dando respuesta a todos los planteamientos que inicialmente generó. Que no queden cabos sueltos, que no queden ideas sueltas, sino todo bien construido. Bueno, esa pregunta me encanta, ¿no? ¿Cómo uno puede tener argumentos sobre cualquier cosa? Pues la respuesta simple que les voy a dar es entrena a la sociedad de debate Carlos Gaviria Díaz. Literalmente enseñamos a hacer eso. Damos talleres gratuitos todos los fines de semana, aunque estamos en paro. Pero cuando volvamos del paro, pues literalmente a eso nos enfocamos, a darles talleres de argumentación. Y que pues los que están aquí de la sociedad, que algunos los veo por ahí, pues como entran, nada, hablan con el coordinador. Y el coordinador soy yo, así que hablan conmigo. Les voy a dejar mi número por aquí y yo los agrego. Ustedes tienen aquí un gangazo. Pero más allá de eso, es el tema de la cultura general. O sea, realmente todo es leer. O sea, uno como estudiante universitario tiene que ser integral. O sea, bueno, por lo menos estoy convencido en eso, que la formación universitaria es una formación integral y para uno eventualmente ser un buen universitario tiene que estar constantemente formándose en las distintas áreas del conocimiento. Hay una frase, pues para los que son de derecho, que imagino que son un porcentaje significativo de los que estamos acá, hay una frase que es, el que solo sabe de derecho, ni de derecho sabe. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, que creo que también se extrapola a todas las demás carreras. Una persona que solo sepa de su área de conocimiento, pues probablemente no va a poder articular de una forma adecuada la formación que tiene en su área de conocimiento. Entonces, traten siempre de mantenerse informados, lean prensa internacional y sobre todo lean las dos perspectivas. Uno puede, cuando uno se da cuenta, cuando uno analiza cualquier medio de comunicación, uno puede darse cuenta que tiene sesgos. Está enfocado a un área o al otro. Por poner un ejemplo muy claro, muy pragmático, Semana. Semana en estos momentos es un medio de extrema derecha, sin lugar a dudas, y su enfoque pues, va a ser este, ¿no?
Entonces, si yo sé que semana es un medio de extrema derecha y lo voy a leer, sería bueno que lea también uno que sea más neutro o de la otra orilla para poder tener una visión como integral de, de la información que estoy recibiendo. Si no, probablemente me voy a quedar con una perspectiva sesgada y eso va a sesgar mi perspectiva de lo que sea que esté estudiando. Eso principalmente. Ahora, las preguntas que hacen en comunicación escrita, las temáticas que ponen son temáticas eh, coyunturales. Por ejemplo, a mí me tocó el tema del etiquetado de la comida chatarra y esa es una discusión que actualmente se está dando en el país y en otros países. Hay un proceso que está impulsando Red Papá, si no me equivoco, que es ese, el etiquetado en Colombia. Hay un proyecto de ley que se impulsó con eso. Lastimosamente, los lobbies de las bebidas azucaradas y de las frituras son muy poderosos en Colombia y en prácticamente todos los países. Entonces, le han hecho el quite a eso, pero es un debate muy de actualidad y sobre el que todo el mundo debería estar informado. Um, y así pues probablemente va a ser cuando a ustedes les toque. Entonces, si ustedes están pendientes de las noticias de lo que va sucediendo en el mundo, probablemente, muy probablemente, la temática que les toque va a ser una que manejen. Pero si no manejan, y eso es lo que enseñamos mucho en Sociedad de Debate, porque en Sociedad de Debate lo que pasa es que a ti te dan un 15 minutos para preparar un debate sobre cualquier temática. A ti te dicen, en 15 minutos vas a debatir sobre la situación de los Rohingya en Birmania. Bueno, listo, en 15 minutos tienes que debatir sobre ello. O, por ejemplo, a mí un debate me tocó, en China están generando un desplazamiento de una comunidad étnica que se llaman los Uigur. Y ellos están yendo a Turquía porque son musulmanes. Entonces a mí me tocó debatir, me dijeron, tienes 15 minutos para preparar un argumento de por qué Turquía debería aceptar un tratado de extradición con China, sabiendo que China va a pedir en extradición a estas personas musulmanas de Myanmar y tener en cuenta que Turquía es un país musulmán. Entonces, pues bueno, en caso de que yo no hubiese sabido nada sobre el tema, pues que sí sabía, pero si yo no hubiese sabido, lo que yo hubiese hecho sería extrapolar. Ok, China es un país que tiene un escenario autoritario de partido único. Turquía es un país que tiene vulneraciones de derechos humanos, pero que está en un sitio estratégico del mundo por cuanto es el paso de intercambio entre Medio Oriente y Occidente, prácticamente Europa y todos esos países. Eh, entonces, pues teniendo en cuenta las características étnicas, pues yo hubiese extrapolado los argumentos para sustentar algo, ¿no? Que es lo que me pide. De todas maneras, mientras yo cumpla con tener una postura clara sobre el tema, tener una buena redacción, una buena estructura argumentativa, un buen uso del lenguaje, pues probablemente el resultado va a ser bueno aunque yo no tenga conocimiento específico sobre el tema, porque voy a poder extrapolar. ¿Alguien hizo unas preguntas? Voy a responderlas. ¿Voy a compartir la grabación? Sí. Juan, ¿cómo te mantienes informado? Yo no veo televisión, sé que hay otras maneras. Yo tampoco veo televisión. Yo no veo televisión desde hace muchos años, la verdad. Porque desde que tengo computador, pues bueno, veo lo que es entretenimiento en el computador. Y además ver televisión para informarse es muy mal sistema. Yo recomendaría leer la BBC, recomendaría leer BBC. Si quieren saber sobre relaciones internacionales, hay un canal creado por eh, personas profesionales en relaciones internacionales que se llama El Nuevo Orden Mundial, que la verdad tiene unos análisis muy bien estructurados. Si quieren saber sobre, bueno, Twitter, la verdad es que Twitter es un buen mecanismo para obtener información directa si uno sigue las cuentas adecuadas. Eh, Medios serios en Latinoamérica, no hay muchos, la verdad. Yo leería el New York Times, por ejemplo. BBC, New York Times, DW, que es el de Alemania, y ya, eso principalmente. ¿Seguir Uribe sirve? Bueno, pues en principio sí, porque él habla de cosas de actualidad. Pero pues si le crees lo que dice, es complicado. Bien, entonces entramos al tema de ortografía y para mí es lo que es fundamental porque te ayuda, o sea, dentro de un párrafo uno de los elementos que uno más utiliza es la coma y la coma te ayuda muchísimo a dar sentido a lo que estás estructurando. Un mal uso de la coma eventualmente significaría que tendrías problemas a la hora de transmitir tu mensaje, ¿no? Entonces, ¿en qué casos usamos la coma? Por un lado, para enumerar. Y eso pues creo que cualquiera lo sabe. Si yo voy a hablar de diferentes cosas, un conjunto de cosas, y quiero pues separarlas, eventualmente tendré que usar coma y probablemente dos puntos y luego continúo. Entonces,
Por ejemplo, por poner un ejemplo, voy a hablar de los diferentes módulos que tiene la prueba Saber Pro. Entonces yo escribo, los módulos de la Saber Pro son 2 puntos. Comunicación escrita, coma, razonamiento cuantitativo, coma, competencias ciudadanas, coma, etcétera. Y ahí voy. Ahora, una cosa, en la medida de lo posible, no usen etcétera. Si pueden, usen entre otros. En teoría, etcétera, no es una palabra que esté en castellano. Entonces, si pueden evitarla, evítenla. Bien. Segundo elemento, para separar las oraciones de enunciado. Entonces, pues bueno, ahí tienen básicamente el ejemplo. Antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga la luz y cierra. Ven que son diferentes oraciones. Y son diferentes oraciones por el contenido que tienen específicamente. Eh, Hay unas expresiones específicas que al usarlas hay que usar como esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, además, en tal caso, por lo tanto, en cambio, en primer lugar. Entonces, allí lo que siempre después de esas expresiones van a tener que usar coma. Y es importante que lo tengan como muy presente porque uno las usa bastante y a veces eso se olvida. Para aislar un vocativo, yo quiero hablar específicamente, pero también, sí. Si voy a hablar con alguien específicamente, por ejemplo, Marcela, ¿cómo? Tienes razón, podría ser, ¿no? Si se quisiera. Eh, ya si está el vocativo en medio del enunciado, como el ejemplo que le da, estoy alegre, Isabel, por el regalo, y para aislar en una oración explicativa, que se intercala en una frase. Ella es, entre mis amigas, la más querida. Aunque eso de hecho yo lo uso bastante, pero es de las cosas que no recomiendan hacerse. Usar oraciones explicativas en la mitad de una oración. ¿Por qué? Porque distrae. Y porque además a veces hace perder la idea a la persona que está leyendo. Entonces, si pueden evitar usar oraciones explicativas en la mitad de una frase, eviten. Yo lo hago porque, no sé, tengo esa mala costumbre. Pero en textos argumentativos evito hacerlo. Listo. Entonces, no pueden... Repite eso, por favor. El tema de usar oraciones explicativas en una frase. Ahí está el ejemplo, ¿no? Ella es, entre mis amigas, la más querida. Entonces, mira cómo o sea, ella es la más querida, ya es una oración. Pero en la mitad de esa oración se puso allí una explicación, como una aclaración. No es la más querida en el mundo, en términos generales, sino entre mis amigas es la más querida. Entonces, yo esa oración podría hacerla de muchas maneras. Yo podría decir, ella es la más querida entre mis amigas. Y así no tendría que poner una oración explicativa en la mitad, lo que me obliga a usar esas 2 comas. Sí, sí me va a entender. O sea, ella es entre mis amigas la más querida, es una explicación, es entre mis amigas. Por ejemplo, la BBC es entre los diarios internacionales el más imparcial. No es cierto, pero ahí es una oración explicativa. Yo podría usarlo. El diario más imparcial, entre los diarios internacionales, el más imparcial es la BBC y no tendría que usarlo. Pero bueno, listo. Entonces, ahora sí, el punto del meme. Eh, que no sé, o sea, realmente, pues yo no le veo como dificultad a eso, pero la gente se equivoca mucho con eso. Por alguna razón. O sea, que la verdad que no es nada difícil, ¿no? Hay una forma del verbo haber, entonces, si estamos hablando de que hay cosas, pues es H-A-Y. Adverbio, déjalo ahí, sobre la mesa, déjalo, eh, hazlo ahí. Pues habla más o menos de un lugar. Y hay ya como una interjección que habla de dolor o temor. Por cierto, pues voy a tener que interrumpir un segundo porque me están llamando, al parecer es urgente, espero me puedan excusar. Ya contigo.
Después de estos breves comerciales he vuelto. Bueno, otro que es muy importante. Están hablando del paro. ¿Por qué están hablando del paro? ¿Qué pasó? Bueno, en fin. Otro que es muy importante y pues no sé si es el tema del por qué y por qué, ¿no? Entonces, pues evidentemente el por qué que es separado es el tema de para hacer preguntas. ¿Verdad? Esto es como un poquito obvio, pero yo sé que hay gente que se confunde. Entonces, si el por qué es para hacer preguntas, el que es separado, el que es junto, el que no tiene tilde, es para responderla. Entonces, si una pregunta, si por ejemplo en el texto hay una pregunta que dice ¿por qué?, ustedes deben responder con ¿por qué? Es la forma en la que se responde el tipo de preguntas. Y ya el otro, el que es unido y tiene tilde, habla de un uso de sustantivo. Y entonces más o menos es para el porqué de las cosas. ¿Alguien preguntó algo? Voy a ver. Estamos dando ejemplos. ¿Por qué no le dices a Mar quién te llamaba así? Uy, qué fuerte. No, no, era una cosa familiar. Y por último, está el por qué, que está separado. Y es básicamente para cuando yo quiero sustituir el cual, la cual, los que, etcétera. Por el que. Y pues básicamente para justificar cosas. Entonces, no sé si hay dudas hasta ahí. Imagino que no. Sí, ¿preguntas? ¿Tú podrías compartir esa diapositiva, Juan? Sí, claro. Sí, se las voy a compartir. ¿La anterior? Esta. Todas, todas, todas. No, alguien preguntó. Sí, no, yo obviamente yo les comparto el documento. Ahora, el problema es no sé cómo les voy a compartir el documento porque, no sé, publicarlo. Bueno, podría subirlo a YouTube. Solo que creo que no tengo, no sé si tengo cuenta. En Drive, eso llega automáticamente a Drive porque, pues, obviamente es de, de Google Meet y obviamente va a llegar a mi correo institucional. Listo, yo lo comparto en los grupos, ustedes lo replican y no hay problema. Se lo hacen llegar a las personas que lo necesitan, los que tengan dudas con estas temáticas. Ustedes gustan, se los comparten. Bien. Entonces, si no hay preguntas, bien. Dos cosas importantes. Uno, obvio, inicio, nudo, desenlace. Pero como les comentaba, fundamental que la construcción del texto tenga, uno, una cohesión, una coherencia. Traten de generarlo lo más, con el mayor estilo posible. Traten de que el párrafo nunca tenga más de 12, 14 líneas. Eh, Traten de que siempre se inicie con un conector lógico, que se cierre con un punto, cuando ya la idea está completa, que cada párrafo sea una idea o dos ideas sólidas y pasen al siguiente. Tampoco el texto tiene que ser demasiado largo, eso tienen que tenerlo presente. Lo importante es eso, que tenga un inicio, un nudo, un desenlace, que sea coherente, que se siga con una línea, que tenga múltiples perspectivas, porque les recuerdo y se lo vuelvo a presentar, si no tiene diferentes perspectivas sobre el tema, se queda en el nivel 3 y entonces es un puntaje de máximo 182. Cuando ustedes complejizan la argumentación que están presentando y hablan ya de diferentes perspectivas, es cuando eventualmente suben al nivel 4. Entonces, sí, o sea, eso tenganlo presente. Con que tengan múltiples ideas, un buen desarrollo, buen avance del argumento completo, van a llegar al nivel 4. Pero si se quedan en una idea sólida, aunque la desarrollen muy bien, aunque sea muy buena, si es solo una idea sin múltiples perspectivas, eventualmente se van a quedar en el nivel 3, que es máximo 182 puntos, y aquí la meta es que todos saquen sobre 200. Que además, con sacar sobre 200, les garantizo que quedan en mejores, por lo menos a nivel, creo que quedan en mejores a nivel nacional, porque la verdad, el desempeño es más o menos ese. Es importante que tengan presente también cómo generar múltiples perspectivas. Hay un tipcito que teníamos en Sociedad de Debate, pero no lo voy a decir porque me funan. Pero es más o menos pensar, uno puede pensar en una perspectiva económica, una perspectiva social, una perspectiva política, una perspectiva, era otra con él, ética, una perspectiva
creo que era religiosa, una perspectiva, creo que la otra era moral, creo, y una perspectiva ambiental. Eso les da una palabra. Si estuvieron pendientes de todas las que les dije, eso les da una palabra si cogen cada una de las primeras letras, eso les ayuda a acordarse. Pero el punto es que les ayuda a tener múltiples perspectivas a tener en cuenta. Bueno, primero voy a pensar en una idea económica, listo. Luego voy a pensar en una idea social, cómo esto beneficia a la sociedad. Luego, cómo esto beneficia de una perspectiva política, o de una perspectiva ética, o de una perspectiva religiosa, o de una perspectiva moral o ambiental. Cómo en cada uno de esos ítems, obviamente no lo tengo que abordar todos, pero me ayuda a pensar distintas perspectivas. Me ayuda a pensar mismos y distintos argumentos sobre una misma temática. Por ejemplo, el tema migratorio, el tema de la migración de los hermanos latinoamericanos de Venezuela. Económico. Tiene una situación económica, un impacto económico bastante fuerte y es en doble vía. Uno, una oportunidad, porque la gente que se va de Venezuela, muchos tienen excelentes capacidades y conocimientos específicos que pueden ser explotados. Entonces, podríamos ver la migración como algo positivo si se hace una buena adaptación y adopción de todos esos conocimientos, esas capacidades, esa mano de obra que entra al país. Eso puede ser un impulso a la productividad. La última es ambiental. Política. Listo, podremos ver que eso puede generar una situación política particular por cuanto se empiezan a generar unos discursos y unas narrativas en torno a la llegada de los migrantes. Y entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, del discurso de quitan trabajo, o uno podría hablar del discurso de la alianza, de la unidad, de la hermandad latinoamericana, o uno podría hablar del discurso no sé, de polos económicos y cómo el capitalismo colombiano acepta a los venezolanos y eso demuestra una falencia del comunismo o socialismo venezolano, etcétera. O sea, políticamente tiene una perspectiva. Ético. Bueno, ¿cómo es ético el ayudar a unas personas que están en necesidad y que nos acogieran a nosotros cuando eventualmente tuvimos nosotros un problema igual de grave y también hubo una diáspora colombiana hacia Venezuela? En religioso, bueno, cómo desde la religión se nos invita a dar al prójimo, ayudar al prójimo, al hermano, atender de corazón a estas personas, ¿no? Moral, pues un poco más lo mismo. Es que no me acuerdo si era moral o era otro, pero así era el esquema. Y ambiental, bueno, no sé, pues te pueden ocurrir cosas. Entonces, eso te ayuda a ver diferentes perspectivas sobre una misma temática. Ahora, no significa que yo no pueda sacar múltiples perspectivas de una misma. Por ejemplo, yo podría pensar múltiples argumentos económicos sobre el tema de la migración. Podría pensar acerca de, pues, podría pensar cosas negativas, ¿no? Cómo eso tiene un impacto en la carga y pues en el fisco, ¿no? De todos los recursos que tiene en cierto momento el Estado. Eh, por cuanto tendré que darles salud, tendré que garantizarles pues muchas cosas que ellos en principio no van a poder contribuir, probablemente no van a pagar impuestos, pero además que tienen determinadas enfermedades del transporte, tienen ciertos escenarios de indigencia por cuanto llegan a las ciudades sin recursos, etc. Bueno, yo podría pensar en esas cosas. Pero en cosas positivas podría pensar en cómo eventualmente, como tienen mucha necesidad, pues van a intentar emprender lo más posible. Eh, en lo social, que me faltaba, podríamos hablar entonces también de cómo eso tiene un impacto en la criminalidad o cómo eso podría tener un impacto en otros escenarios como la tesis de los cristales rotos y las cosas por el estilo. Pero el punto es que tengan presente que tienen que tener múltiples perspectivas sí o sí. Si no, se queda en el nivel 3. Tiene que tener inicio, nudo y desenlace, tiene que tener un buen estilo, tiene que tener buena cohesión. Yo los invito a que busquen conectores lógicos. Creo que hay un texto que habla de 500 conectores lógicos. Que eso siempre ayuda. O sea, ya es no solo para saber pro, sino para la vida. O sea, igual no tiene que estar escribiendo documentos. Se recomienda, creo que se recomienda tercera persona. Creo que tiene que ser impersonal. No me acuerdo si lo dice, pero es así. Ahora, es importante, ya les voy a hablar de algo que se llama el mecanismo de argumentación que yo les recomiendo. O sea, la estructura lógica que deben o les recomiendo usar
para estructurar los argumentos que van a presentar y que les va a ayudar a evitar una cosa importante, y es que su texto argumentativo sea impertinente. Un texto argumentativo impertinente es un texto que probablemente se va a quedar en el nivel 1, aunque sea muy bien estructurado, aunque tenga muy buenos argumentos, aunque esté muy buen uso de la ortografía. Si es impertinente, pues eventualmente se va a quedar en el nivel 1. Entonces, todos los que están en sociedad de debate ya conocen esto. Se llama ARELI y es pues la forma en la que nosotros en sociedad de debate estructuramos los argumentos. Es básicamente una afirmación, un razonamiento, una evidencia, un link y bueno, no necesariamente uno, pero sí o sí tiene que tener afirmación, razonamiento, evidencia, link, impacto. Por ejemplo, alguien diga un tema en el chat. Cualquier tema. Aborto, listo, perfecto, aborto. El aborto debe ser legal, gratuito y seguro. Y voy a darles un argumento de por qué el aborto debe ser legal, gratuito y seguro. Que es una locura, me encanta ese argumento. Y es, el aborto, y miren mi afirmación, el aborto debe ser legal, gratuito y seguro para que haya menos abortos. ¿Quiénes creen que eso es intuitivo? O sea, ¿quiénes creen que se puede demostrar que haciendo el aborto legal, gratuito y seguro se pueden reducir los abortos? ¿Quiénes creen que si yo legalizo el aborto, lo hago legal, gratuito y seguro, se aumenta el número de abortos? ¿Quiénes creen que se aumenta el número de abortos? Pongan yo. Se mantiene, dice Lucía. Sofía dice que se mantiene. El Centro Democrático dice que se aumenta. Emanuel dice se aumenta. Listo, Alessandra dice se aumenta. Yo les voy a decir por qué no se aumenta. Es que yo digo que se aumenta en el sentido de que legalmente van a estar siendo registrados, pero se mantiene porque obviamente los abortos que se hacen se mantiene, por decirlo así, en el anonimato. Listo, yo les voy a explicar por qué se reduce. Listo. Tengamos en cuenta que lo primero que vamos a hacer es la afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Miren que hay una afirmación general, que es mi tesis general. Mi tesis general es que se reduce el número de abortos cuando el aborto es legal, gratuito y seguro. Y aquí les voy a dar múltiples argumentos que me ayudan a estructurar una cadena de múltiples perspectivas que al final, cuando yo sumo todo, me da una tesis sólida. ¿Sí? Pero voy a cerrar la puerta porque si no me escucha, me funa. Listo. Bien. Miren. Primera causa. Primero vamos a tener un argumento. Argumento número 1. El aborto es un medio indeseable. Nadie quiere abortar. O sea, nadie dice, hey, yo quiero abortar, qué chévere abortar. El aborto ocurre cuando hay un embarazo no deseado o cuando hay un escenario de salud pública, de las tres causales básicamente que vemos que están legales en Colombia en estos momentos, ¿no? Afectación a la salud, violación, malformación. Entonces, esas tres se mantienen iguales, esas no van a cambiar. Pero hablemos del escenario del embarazo no deseado. Oye, pero esto está grabando, después probablemente me funde. Bueno, igual me van a fundar, qué horror. Bien, no importa. Si el embarazo no deseado es la causal de aborto, si yo lo hago legal, gratuito y seguro, y yo tengo el mayor número de datos sobre estas personas que están teniendo circunstancias de que llegan a que eventualmente tengan un aborto, yo tengo datos para poder generar política pública. Y es que miren cómo en la actualidad, cuando el aborto es clandestino, yo no tengo la información para como Estado eventualmente tomar medidas para reducir, por ejemplo, el embarazo de esas personas que eventualmente abordan clandestinamente. Cuando yo tengo esa información, yo sé qué tipo de personas son las que eventualmente terminan incurriendo más en este tipo de abortos, de qué edades, de qué territorios, etcétera. Cuando yo tengo esa información de política, que me sirve para crear política pública, yo puedo tomar acciones encaminadas a mitigar el escenario de embarazos no deseados. Luego, entonces, yo tengo más probabilidades de generar mecanismos
para que eventualmente haya menos personas que eventualmente incurran a tener aborto. Pero además hay un factor muy importante, segundo argumento, y es que el aborto clandestino tiene cierto grado de reincidencia. ¿Por qué? Porque es un aborto que se da en un escenario en el cual la persona termina, como no tiene ningún apoyo externo, termina generando las mismas situaciones a partir de las cuales y tuvo que abortar inicialmente. Cuando yo tengo un registro de todas las personas que eventualmente han abortado, yo puedo en el mismo procedimiento generar mecanismos para que posteriormente no tengan que abortar. Por ejemplo, esta persona no sabía cómo mecanismos de autoconcepción, o esta persona estaba en un escenario de abuso, o esta persona estaba en un escenario de violencia, por ejemplo, en el caso de menores embarazadas que tengan que abortar. Pues yo cuando tengo esta información, yo lo que puedo hacer es hacer un acompañamiento, una formación, incluso garantizarle el acceso a los anticonceptivos para que no se repita. Y entonces ahí reduzco un elemento fundamental que es el tema de la reincidencia. Entonces ya no habrá reincidencia en embarazos no deseados o tendré mecanismos para reducirlo. Luego entonces eso reducirá el número de abortos en términos generales. Entonces ahí tenemos como dos puntos muy, muy importantes. Uno, como yo desde este mecanismo, solo en este escenario en el cual el aborto es legal, gratuito y seguro, yo tengo mecanismos para crear política pública que en el otro escenario no tengo. Y como en este escenario tengo escenarios para evitar que haya reincidencia. Esos son dos puntos que en el mundo en donde no existe esta figura, el número de abortos sigue creciendo, con esta figura se mitiga. Evidencia. Miren, afirmación, recuerden afirmación, se reduce el número de abortos. Segunda afirmación, solo en el escenario cuando yo tengo aborto legal y seguro, tengo mecanismos de política pública para evitar que se aumenten los abortos. Y solo en el escenario en donde yo tengo aborto legal y seguro, tengo mecanismos de acompañamiento para reducir la reincidencia. Esas dos en sí mismas son afirmaciones autónomas, porque son argumentos autónomos desde diferentes perspectivas para llegar a un punto que es general. Evidencia. El primer país en legalizar el aborto fue Rusia. Rusia en el 36. Y Rusia en el 36 lo que demostró la evidencia es que cuando se legaliza el aborto se reduce el número de abortos. Entonces, ese es como una evidencia concreta sobre eso. Link, y esto es importantísimo, link. ¿Qué es el link? Es lo que me implica que mi argumento es pertinente. ¿Por qué lo que yo estoy argumentando tiene relación con lo que me pidieron argumentar? Entonces, ¿qué me pidieron argumentar? Me pidieron argumentar por qué debería permitirse el aborto legal de acto seguro. Entonces, ¿cómo lo que acabo de decirles tiene link? Porque el aborto es un mecanismo transgresor, es invasivo, tiene, en cualquier escenario, aunque uno le diga que es seguro, tiene riesgos tiene riesgo, ¿no? De hecho, una persona falleció en Argentina donde el legal es gratuito y seguro hace poquito, una chica que era además de las que estaba impulsando ese tipo de procedimientos, falleció porque pues no, cualquier operación tiene su riesgo, ¿no? Entonces es indeseable en términos generales. Entonces, que se dé, no que exista la figura que garantice ese derecho. Entonces, por eso tiene un link y tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto? Que tenemos una sociedad en donde las personas tienen mejor formación, donde hay más acompañamiento, donde hay menos personas que se someten a una cosa invasiva que era evitable, etc. Entonces, ese es un impacto. Pero miren cómo esa es una sola perspectiva. Entonces, yo podría hablar de muchas otras perspectivas. Podría hablar del aborto como un derecho sexual y reproductivo, podría hablar de autonomía de las mujeres, podría hablar de muchas perspectivas. Y eso hace que mi argumento general sea más sólido. Tiene nombre de tía colombiana, bueno, puede ser. Entonces, cuando yo incluyo todas esas perspectivas, hago un argumento en términos generales sólidos. ¿Alguien hizo una pregunta? Igual no sé, claro, total. Alguien pregunta, ¿se debería legalizar la marihuana? Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra. De hecho, yo les recomendaría leer la Procuraduría, que hay que destacar que la Procuraduría en los últimos 200 años, desde que existe la Procuraduría, ha estado por regla general en manos de gente de conservadora y de derecha, lo que hace que tengan unas tesis bastante contrarias a cualquier cosa que sea progresiva, ¿no? Entonces la Procuraduría sacó un documento que se llama Los mitos de la lucha contra las drogas, los mitos de la legalización, algo así, tiene unos argumentos con evidencia interesantes en contra
de la legalización de la marihuana. Entonces, como lo que les decía, es importante tener las dos perspectivas. Entonces vale la pena echarle una revisada. Si tú eres una persona que está convencida de que la marihuana debe legalizarse, vale la pena que lo revises. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de la legalización de la marihuana? Hay varios y hay varios en diferentes perspectivas. Entonces, miren cómo vamos a usar afirmación, razonamiento, evidencia, link, impacto. Afirmación. Legalizar la marihuana ayuda a reducir la criminalidad. Razonamiento. En estos momentos, ¿quiénes manejan el negocio de la venta de estupefacientes? Las bandas criminales, sobre todo grupos paramilitares y el narcotráfico, tienen las grandes plantaciones de marihuana y son los que están encargados o tienen el control efectivo de la distribución de las mismas, del tráfico, del microtráfico. En ese sentido, cuando se legaliza la marihuana, pero marica, esto va a ser problemático porque esto en algún momento lo publican y me sacan una o dos contexts y dicen, no, es que él quiere legalizar la marihuana, el aborto, es satánico, ateo, lo uno y lo otro. Me funan. Pero No, bueno, no, pero son explicaciones. no, ya vi que me va a sacar una o dos contexts así como una casa. Pero bueno, total. Entonces, se reduce la criminalidad en cuanto se le quita al AMPA el monopolio sobre una actividad que es muy rentable, que es el tema de la venta de sustancias psicoactivas, particularmente la marihuana, y en ese sentido se reduce la criminalidad porque les quitas la fuente de recursos y se las al Estado. Primera perspectiva. Entonces, ¿por qué sería bueno? Porque reduce la criminalidad. ¿Por qué además sería bueno? Otra perspectiva distinta, una perspectiva económica en pro del Estado y en pro de las comunidades. En estos momentos vemos cómo el Estado está perdiendo dinero vía impuestos en la medida de que esto se maneja desde la ilegalidad. La ilegalidad, desde luego, no paga impuestos. Cuando se legaliza, y sobre todo si el Estado tiene el monopolio de la venta de este tipo de sustancias, vemos cómo genera unos recursos específicos que pueden usarse, destinarse específicamente al área de la salud, como pasa con el cigarrillo, como pasa con el alcohol. El alcohol tiene un impuesto específico y todo el impuesto de las estampillas y de todo eso va a salud. Entonces, ayuda a financiar el sistema de salud y cómo eso termina generando un beneficio a toda la sociedad en su conjunto. Pero además podríamos hablar de un beneficio para las comunidades productoras, y es que vemos cómo, si bien el AMPA es quien se lleva el gran porcentaje de los beneficios, son los campesinos, son los indígenas, son los territorios estos rurales los que eventualmente ejercen la producción en términos del cultivo de la marihuana. Entonces vemos cómo las condiciones sociales y económicas de estas personas pueden eventualmente mejorar. Pero además podríamos hablar de un argumento desde una perspectiva moral, y es cómo esto termina desestigmatizando a las personas que eventualmente han decidido consumir de manera activa esto, pero además cómo esto eventualmente tiene un beneficio y un impacto exclusivo, que es que actualmente muchas personas no acceden a tratamientos con cannabis por cuanto pues, creen que son de marihuaneros y que está mal o que se van a volver drogadictos, etc. Entonces, ¿cómo al yo legalizar este tipo de sustancias rompo las narrativas y el estigma, o bueno, impulso un proceso que inicia la reducción de estos estigmas y de estas narrativas que eventualmente implicaría que las personas accedan con mayor facilidad a este tipo de tratamientos y que además sean más accesibles? Entonces, a partir de allí, cómo esto tiene un beneficio. Isamar, sí, eventualmente, sí, teoría podría defender cualquier tema, creo. Ahora, ya el punto es hasta qué punto, con qué calidad, ¿no? ¿Qué tanta calidad va a tener los argumentos? Argumentos para defender a Duque Uribe. Pues sí los hay, o sea, ¿cómo uno construye argumentos de algo en lo que uno no cree, por ejemplo? Hay dos maneras. La primera, ponerte en el papel de las personas que sí lo defienden. O sea, hay personas que defienden, y no son pocas además, hay la gente de bien. Ellos defienden a Duque Uribe. Entonces te pones en su papel. ¿Qué hacen que ellos estén convencidos de que estas personas están haciendo algo bien? Después te pones en su lugar y sacas los argumentos que ellos sacarían. Esa es una. Otra es, hay algo que se llama cherry picking, que es una falacia, entre otras cosas. Pero pues como estamos hablando de convencer, pues se puede usar.
Sí, cherry picking. Es que esto, yo voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar y ahí hablamos bien de argumentos. Mira, ¿esto qué es? Porque sí, me van a funar. Estoy segurísimo, me sacan unas dos contes terribles. Le vamos a grabar hasta acá y seguimos hablando de argumentos de cualquier tema.